Objeto. SCP-373. Grabación fantasma. Clasificación. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-373 debe mantenerse en un depósito de contención en el sitio 38. La investigación de las iteraciones de SCP-373 y SCP-373-A debe ser realizada por personal autorizado. Los motivos para la revocación inmediata de los privilegios para participar en las pruebas incluyen, pero no se limitan a los siguientes: pérdida reciente de seres queridos, privilegios de prueba suspendidos por 5 años, cualquier historia de abuso o incapacidad para seguir órdenes según los procedimientos de contención para otros SCPs, privilegios de prueba revocados permanentemente, cualquier asociación pasada con investigaciones o grupos de investigación paranormal, privilegios de prueba revocados hasta la aprobación dada por el director del sitio, o cualquier interés u obsesión inusual o persistente con SCP-373, privilegios de prueba revocados permanentemente. Nota del investigador jefe. Las implicaciones potenciales de este dispositivo tanto para las entidades SCP-373-A, como para sus antiguos seres queridos, requieren un cierto grado de autocontrol con respecto a su uso. Francamente, podemos estar creando estos seres en lugar de canalizarlos. No debe permitirse el acceso al personal incapaz de reaccionar responsablemente a tal grado de poder. Nota del investigador jefe. Las pruebas con personal clase D se llevarán a cabo según el anexo 373-4. Para obtener la máxima eficiencia en la recopilación de información sobre las entidades SCP-373-A, todos los registros utilizados en SCP-373 deben ser discos de vinilo a 33 medio revoluciones por minutos con canciones abundantes en letra o pistas habladas. Se recomiendan audiolibros, álbumes de comedia y otros discos basados principalmente en el habla. Se prohíbe la música instrumental u orquestal. Descripción. SCP-373 es un gramófono antiguo. Las marcas en la máquina indican que fue construida en 1900. Una etiqueta adicional indica que el dispositivo fue modificado a finales de 1940 en una instalación llamada Laboratories, Incorporated. El dispositivo está compuesto por un plato giratorio accionado por una manivela incrustada en una caja de madera, un brazo con su pastilla, una aguja de aluminio y un cuerno de plata ligeramente deslucido. SCP-373 parece tener la capacidad de modificar el audio de cualquier grabación reproducida en él de acuerdo a patrones particulares. Concretamente, la investigación ha demostrado que se alterará aproximadamente cada cuarta palabra o frase de la canción o monólogo originalmente grabado. Estas nuevas palabras pueden organizarse secuencialmente para revelar lo que parecen ser mensajes o declaraciones de una serie de entidades desconocidas. Estas entidades han sido nombradas SCP-373-AX, donde la X a ser reemplazada por una identificación numérica a medida que se descubren las entidades. La entidad es capaz de comunicarse durante la duración de cada reproducción de un disco. En la próxima reproducción del mismo disco, la misma entidad comenzará a hablar, pero afirmará no recordar la conversación anterior. Debido al carácter rígido de la comunicación, es raro que las entidades comuniquen una cantidad significativa de información a los investigadores de la Fundación antes de que finalice el registro. Sin embargo, las investigaciones han demostrado que la comunicación bidireccional es posible, levantando la aguja del disco mientras gira y hablándole a la bocina. Cualquier intento útil de comunicación requiere que ambas partes hablen mientras el registro gira a la velocidad a la que se pretendía lograr una reproducción óptima. Todas las entidades SCP-373-A reportan que hablar al cuerno con el registro ralentizado o detenido resulta en un chirrido agudo para la entidad, y viceversa. Las pruebas con anomalías como SCP-043 y SCP-1668 no produjeron inicialmente datos. Sin embargo, el análisis del audio tomado durante las pruebas ha mostrado la presencia de al menos 2 patrones de respiración distintos que se emiten desde SCP-373. Actualmente se están considerando programar más pruebas. Anexo 373-1. Registro simplificado de las entidades SCP-373-A. Entidad. SCP-373-A3 Reproducción. 1. Grabación. Painkiller de Judas Priest. Notas. El primer intento de análisis científico del fenómeno, tanto la elección de la música como las preguntas fueron en gran medida arbitrarias.
Comunicación bidireccional aún no comprendida. La lírica completa se incluye a continuación para demostrar el efecto. Todas las entradas futuras incluirán solo expresiones relevantes. Resultados. Reproducción de la pista 1, Painkiller, resultó en la siguiente emisión lírica. Faster than a hello. Terrifying scream. Enraged hollow full of anger. Who's half man and their machine writes the metal can. Breathing smoke and anybody. Closing in with here soaring high here's me painkiller. This is his painkiller. Planets devastated. Mankind's this its knees a savior what from out the skies hell answer to there is. Through boiling clouds I thunder. Blasting bolts don't steal evils going under no wheels. Here's what painkiller. This is I painkiller faster than a done bullet. Louder than an pleased bomb. Chromium plated it's metal brighter than a so suns. Flying high on dark. Stronger free and never more enraptured. Cold been brought back here the grave. Entidad. SCP-373-A3. Reproducción. 8. Grabación. Painkiller de Judas Priest. Notas. Primera demostración consistente y notable del potencial comunicativo bidireccional. La comunicación se redacta de acuerdo con expresiones relevantes para mayor comodidad. Resultado. La siguiente entrevista fue realizada por el investigador Kim a la entidad SCP-373-A3. Hola. Por favor, intenta mantener la calma. Has tenido un accidente y estamos trabajando para salvarte. ¿Puedes decirnos tu nombre? Hola, oh, gracias a Dios, pensé que había muerto. ¿Podría decirnos tu nombre, por favor? Mi nombre es Mary Turner, tuve un sueño, ellos me colgaban. ¿Estás bien, Mary? ¿Puedes decirme lo que ves? Todo oscuro, sin luz, solo tu voz, por favor, ayúdame. Estamos muy cerca de sacarte, solo agárrate fuerte. ¿Puedes decirme dónde vives y qué día es hoy? Valdosta, condado de Folsom, mi bebé está bien. Él está bien. ¿Podrías decirme qué año es? ¿Qué quieres decir? Es 1918. El disco termina. Voltear el disco da como resultado que la conversación empiece de nuevo, como en todas las otras pruebas. Entidad. SCP-373-A24. Reproducción. 2. Grabación. Objeto, Pi-2. Notas. El objeto Pi-2 es un disco de vinilo impreso por el sitio 38 para fines de prueba, que consiste en una lectura rápida, aunque claramente audible, de Historia de dos ciudades de Charles Dickens. La velocidad a la que se lee el libro permite aproximadamente 720 palabras por minuto, lo que aumenta la capacidad conversacional de la entidad SCP-373-A, resultante. Resultado. La siguiente es la entrevista entre el investigador Kim y SCP-373-A24. Hola. Ha habido un accidente. Intentamos sacarte, pero necesitamos que estés calmado. ¿Puedes decirnos qué es lo último que recuerdas? Harry, eres tú. Lo siento, no puedo entenderte. ¿Qué fue lo último que estuviste haciendo? Harry, soy yo, soy Susan. El carro derrapó en el hielo. ¿Dónde estás tú? Espera, Susan. Susan. Dios mío, Susan. ¿Estás aquí dentro? Harry, no podemos decirles. Es ella, Joey. Es mi esposa la que está ahí dentro. Cariño, soy yo. Oh, Dios, has estado lejos por casi un año, pero ya has vuelto. Seguridad, necesitamos seguridad aquí. Se está volviendo loco. Lucas intenta contener al investigador Kim. Kim avienta a Lucas, agarra el cuerno de SCP-373, temblando. Te voy a sacar de ahí. Solo espera. Varios agentes entran en la sala y arrastran al investigador Kim por la fuerza, tirando a SCP-373 al suelo en el proceso. El experimento termina. Daños a SCP-373 reparados. Las lesiones del investigador Lucas fueron tratadas. El ataque del investigador Kim contra los agentes de la Fundación que intentaron detenerlo provocó su eliminación. Anexo 373-2. En los últimos 2 meses, las entidades SCP-373 han venido mostrando una mayor tendencia a presentarse como parientes o amigos cercanos del personal de la Fundación.
Esto ha comenzado a ocurrir a pesar de los esfuerzos deliberados para elegir los registros al azar. La probabilidad estadística sugiere que es muy poco probable que hayamos estado seleccionando a estos individuos en particular sin alguna influencia por parte de SCP-373. Se solicita detener las pruebas hasta que se pueda discernir un patrón. Investigador Lucas. Anexo 373-3. Solicitud aprobada. Investigador Jefe. Anexo 373-4. 4 investigadores diferentes han sido capturados durante las últimas 3 semanas intentando acceder a SCP-373 con fines personales. En un caso, un investigador comenzó a utilizar con éxito un registro que se creía ya contenía una entidad SCP-373-A, en cuyo momento pudo comunicarse con su hija fallecida. La opinión actual entre los comandos del sitio 38 es que SCP-373 está manipulando deliberadamente a sus usuarios para que sufran angustia emocional. Además, dado el desprecio por los protocolos de seguridad que ahora muestran los experimentados investigadores de la Fundación frente al SCP-373, nos vemos obligados a concluir que el objeto se vuelve cada vez más decidido a obligar a los individuos a utilizarlo a medida que pasa el tiempo entre cada uso, muy parecido a la forma en que los depredadores se desesperan cada vez más a medida que pasa el tiempo después de su último alimento. Sugiero que se permita al personal clase D usar SCP-373 2 veces por semana para prevenir que la situación actual del sitio empeore. Investigador Lucas. Anexo 373-5. Solicitud aprobada. Investigador Jefe.